Hola, bienvenidos al canal. En este video vamos a hacer un problema de leyes de Newton, específicamente del tema de dinámica y enfocados en el movimiento relativo de varios cuerpos. Veamos el ejercicio. Dice, los coeficientes de fricción entre los bloques A y C y las superficies horizontales son coeficiente estático de fricción igual a 0,24 μ sub s y μ sub k coeficiente dinámico de fricción igual a 0,20. Si se sabe que masa sub A es igual a 5 kilogramos, masa sub B igual a 10 kilogramos y masa sub C igual a 10 kilogramos, determine A, la tensión en la cuerda, B, la aceleración de cada bloque. Veamos entonces la solución. Tenemos aquí entonces el diagrama de los tres cuerpos A, B y C que están unidos mediante una sola cuerda y pasan a través de tres poleas. Lo primero que tenemos que verificar es si efectivamente existe movimiento, si los cuerpos se van a mover o si se quedan en su posición inicial. Para esto lo que tenemos que comparar es las fuerzas que hacen que el cuerpo se mueva, que en este caso es el peso del cuerpo B, comparado con la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, y estas están generadas por el cuerpo A y el cuerpo C con las superficies. Entonces vamos a hacer ese análisis. Vamos a hacer el diagrama entonces de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos y vamos a empezar con el cuerpo A. Para el cuerpo A tenemos la tensión, tenemos el peso que va dirigido hacia abajo, peso de A, tenemos la fuerza de rozamiento en A y tenemos la fuerza normal. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sabemos que en el eje Y el cuerpo no se acelera, por lo tanto esa sumatoria de fuerzas es igual a 0. Las fuerzas que están actuando en Y son la fuerza normal de A menos el peso en A. Al despejar esta ecuación tenemos que la fuerza normal de A va a ser igual al peso en A, que a su vez es igual a masa A por la gravedad. La fuerza de rozamiento en A entonces va a ser fuerza de rozamiento, vamos a analizar primero la fuerza de rozamiento estática del cuerpo A, va a ser coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal de A. Esto es igual a coeficiente de fricción estático multiplicado por masa A por gravedad. Y esto va a ser igual a 0,2 que está multiplicado por 5 kilogramos por 9,8. Y esto nos da como resultado una fuerza de fricción estática en A de 11,76 N. Hacemos lo mismo para el cuerpo C. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo C son la tensión, el peso en B, que va dirigido hacia abajo, peso en C, perdón, la fuerza normal en C, que va dirigida hacia arriba, y la fuerza de rozamiento en C. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y y esta debe ser igual a 0 porque verticalmente el cuerpo no se está moviendo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Las fuerzas que están actuando son la fuerza normal en C menos el peso en C. De aquí se desprende que la fuerza normal en C es igual al peso en C, que a su vez es igual a masa C por gravedad. La fuerza de rozamiento estático en C va a ser igual a μ sub S por la fuerza normal en C. Esto es igual a μ sub S que me multiplica a masa C por gravedad. Esto es igual a 0,2 que me multiplica a 10 kilogramos por 9,8 que es la aceleración de la gravedad. Y esto es igual a 23,52 newtons. Si nosotros sumamos las fuerzas de rozamiento, que serían las que se oponen, y la comparamos con el peso del bloque B, ese peso del bloque B va a ser igual a 10 kilogramos que se multiplica por 9,8 metros por segundo cuadrado. Esto me da 98 newtons. 98 newtons es mayor que la sumatoria de esas fuerzas de rozamiento, es mayor que 11,76 newtons más 23,52 newtons. Esa sumatoria, como podemos ver, es de 35,28 newtons. Entonces nos podemos dar cuenta que la fuerza que genera el movimiento, que es el peso del bloque B, es mayor que las fuerzas que se oponen, que son las fuerzas de rozamiento. Por lo tanto, concluimos que sí se van a mover los bloques.
Vamos a empezar entonces con el cuerpo A. Hacemos sumatoria de fuerzas en X y esta sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando en X nuevamente? Están actuando la tensión y la fuerza de rozamiento en A. Entonces tenemos tensión menos fuerza de rozamiento, esta fuerza de rozamiento es cinético en A, es igual a masa A por aceleración en A. De aquí podemos despejar aceleración en A y aceleración en A va a ser igual a tensión menos esa fuerza de rozamiento cinético en A sobre masa A. Y tenemos una ecuación. Vamos a escribirla aquí a un lado. Hacemos lo mismo para el cuerpo C. Tenemos sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. El cuerpo C se está acelerando sobre el eje X. Vamos a escoger hacia la izquierda nuestro sentido positivo. Tenemos tensión menos fuerza de rozamiento cinético en C es igual a masa C por aceleración en C. De aquí podemos despejar aceleración en C, que va a ser igual a tensión menos fuerza de rozamiento cinético en C sobre masa C. Y tenemos una segunda ecuación. La vamos a escribir aquí a un lado porque la vamos a necesitar más tarde. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y sobre el cuerpo B. Solo hay fuerzas actuando en el eje Y en ese cuerpo. ¿Qué fuerzas están actuando? Está actuando el peso B y está actuando una tensión que vamos a llamarla tensión 2. Ese cuerpo se acelera. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a masa por aceleración. Tenemos tensión 2 menos peso B igual a masa B por aceleración en B, que va a ser negativa porque va a ir dirigida hacia abajo. Tenemos una nueva tensión. Para poder nosotros hallar esa tensión 2, vamos a hacer sumatoria de fuerzas sobre la polea. La polea va a estar en equilibrio dinámico. Recordemos que las masas de las poleas se pueden despreciar. Por eso, para la polea tenemos lo siguiente: sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Ella se está acelerando, pero como la masa la estamos despreciando, podemos decir que este término vale 0. Y entonces tenemos, para ese cuerpo, tenemos dos tensiones hacia arriba, que son las mismas tensiones, y la tensión T2 hacia abajo. Tenemos entonces 2T menos T2 igual a 0. Y de aquí podemos despejar T2, que va a ser igual a 2 veces T. Esta parte la vamos a reemplazar en la ecuación anterior. Y entonces vamos a tener que 2 veces la tensión menos el peso en B es igual a menos masa B por aceleración en B. Y tenemos otra ecuación. De aquí podemos despejar aceleración en B. Aceleración en B va a ser igual a peso B menos 2 veces la tensión sobre masa B. Y tenemos otra ecuación. Vamos a colocar esa ecuación de la aceleración en B aquí a un ladito y vamos a escribir también esta expresión que obtuvimos. La clave para solucionar este problema es la siguiente. Tenemos aquí esta distancia entre el cuerpo y la polea, que la vamos a llamar XA. Tenemos la distancia entre esta polea y el cuerpo C, que la vamos a llamar XC, y la distancia entre la polea y el cuerpo B, o la polea, la parte baja de la polea, que la vamos a llamar XB. Vamos a considerar que las longitudes de cuerda que pasan a través de cada una de las poleas se mantiene constante. Entonces, la longitud total de nuestra cuerda va a estar dada de la siguiente manera: la parte de longitud de A más la longitud de C más 2 veces esa longitud en B más la parte de la longitud que pasa por las poleas. Eso sería igual a la longitud total de nuestra cuerda. A medida que el cuerpo baja, los otros cuerpos se desplazarían, disminuyendo las longitudes A y C.
Entonces, la variación de esa longitud en A con respecto al tiempo, que sería una variación negativa, más la variación de la longitud de la cuerda C con respecto al tiempo, que también sería una variación negativa, más 2 veces la variación de esa longitud en B con respecto al tiempo, más la variación de la longitud de las poleas con respecto al tiempo, es igual a la variación de la longitud de la cuerda con respecto al tiempo. Ahora, la longitud de la cuerda es constante porque es una cuerda perfecta, inextensible, entonces esta variación va a ser igual a 0. La porción de las cuerdas que pasa a través de las poleas se mantiene constante, por lo tanto esto va a ser igual a 0. Y nosotros sabemos que la variación de la distancia con respecto al tiempo es velocidad, entonces vamos a tener menos velocidad en A menos velocidad en C más 2 veces velocidad en B igual a 0. Si derivamos la velocidad con respecto al tiempo, pues vamos a tener menos aceleración en A menos aceleración en C más 2 veces aceleración en B igual a 0. De aquí podemos desprender que la aceleración en B es igual a 1/2 de la aceleración en A más la aceleración en C. Vamos a sustituir esta aceleración en B en la última ecuación que tenemos escrita a mano izquierda. Tenemos entonces 2 veces la tensión menos peso en B igual a menos masa B por aceleración en B. Vamos a sustituir aceleración en B como la acabamos de calcular y nos queda 2 veces la tensión menos peso en B, que es masa B por gravedad, igual a menos masa B, que me va a multiplicar a 1/2 de la aceleración en A más la aceleración en C. Aceleración en A y aceleración en C las tenemos aquí a mano izquierda escritas, vamos a reemplazarlas. Vamos a pasar este masa B a dividir y el 2 a multiplicar. Vamos a tener entonces 4 veces la tensión menos 2 veces masa B por gravedad sobre masa B igual a menos aceleración en A, que va a ser tensión menos fuerza de rozamiento dinámico en A, sobre masa A, más aceleración en C, que va a ser tensión menos fuerza de rozamiento dinámico en C sobre masa C. Vamos a simplificar estas ecuaciones y vamos a tener 4T sobre masa B menos 2 veces la gravedad igual a menos tensión sobre masa A más, recordemos que fuerza de rozamiento es μ sub K por la fuerza normal, que es masa A por la gravedad, todo sobre masa A, menos tensión sobre masa C, más fuerza de rozamiento cinética en C, que va a ser μ sub K por masa C por gravedad sobre masa C. Y aquí podemos ver que se cancelaría masa A con masa A y masa C con masa C. Vamos a pasar todos los términos semejantes que tienen tensión al otro lado de la igualdad. Tendríamos entonces 4 veces la tensión sobre masa B más tensión sobre masa A más tensión sobre masa C igual a 2 veces gravedad, que pasaría a sumar, más 2 veces μ sub K por la gravedad. Vamos a continuar en la parte de arriba y tenemos la expresión. Vamos a reemplazar por los valores. Tenemos 4 décimos de T más 1/5 de T más 1 décimo de T. Igual a 2 veces la gravedad, o sea 2 por 9.8 más 2 que me multiplica a 0,2, que es el coeficiente de fricción, por 9.8. Tenemos entonces 7 décimos de T igual a 23.52. Esto es igual a 10 séptimos de 23.52, lo que es igual a 33.6 newtons. De esta manera tenemos ya la tensión, que es de 33.6 newtons.
Con ese valor de tensión vamos a calcular cada una de las aceleraciones. Tenemos que aceleración en A es igual a tensión menos fuerza de rozamiento cinético en A sobre masa A. Esto es igual a 33.6 menos la fuerza de rozamiento, que es, recordemos que fuerza de rozamiento es μ por la fuerza normal, o sea, μ por masa por gravedad. μ, que es de 0.2, que me multiplica la masa, que es de 5 kilogramos, por la gravedad, que es de 9.8. Y esto dividido entre la masa, que es de 5 kilogramos. Tenemos entonces que la aceleración en A va a ser igual a 4.76 metros por segundo cuadrado. Y esa es una de nuestras respuestas. Ahora sabemos que aceleración en B es peso en B menos 2 veces la tensión sobre masa B. Peso, recordemos que es masa por gravedad, masa B por gravedad, menos 2 veces la tensión sobre masa B. Al hacer esta operación vamos a tener 10 que me multiplica a 9.8 menos 2 que multiplica a 33.6, todo sobre 10. Y esto me da una aceleración en B de 3.08 metros por segundo cuadrado, que es otra de las respuestas que estamos buscando. Sabemos también que aceleración en C es igual a tensión menos fuerza de rozamiento cinético en C sobre masa C. Esto va a ser igual a 33.6 menos fuerza de rozamiento, sabemos que es μ por masa por gravedad, entonces coeficiente estático, que es de 0.2, por la masa de C, que es de 10, por la gravedad, que es de 9.8, todo dividido entre la masa C, que es de 10 kilogramos. Y esto me da una aceleración en C de 1.4 metros por segundo cuadrado, que es otra de las respuestas que buscamos en el ejercicio. Y de esta manera concluimos nuestro problema.